Hola, soy el ingeniero Vidauro Carpio y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro diploma de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a desarrollar en estos momentos lo que corresponde a la sesión número 7. La sesión número 7 que vamos a tratar refiere a lo que son los factores de riesgos físicos y químicos. Pero para poder entrar de lleno a estos factores es muy importante nosotros conocer lo que corresponde, saber qué es higiene ocupacional. ¿A qué nos vamos a referir con higiene ocupacional? Lo primero que hay que saber es primero el concepto de salud. ¿Qué es salud? Cuando hablamos de salud se refiere que es el perfecto estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Cuando una persona que va a estar desarrollando una labor determinada en una área de trabajo, si nos vamos a enfocar a hablarles sobre el tema de su salud en su entorno laboral, vamos a enfocarnos en el aspecto físico, mental y social de esta persona, ¿correcto? A eso se refiere con el tema de salud. ¿Y cuándo va a ser salud ocupacional? Como su propio nombre lo dice, va a estar relacionado a su trabajo. Va a ser una rama de la salud pública orientada al hombre en su ambiente de trabajo. ¿Qué quiere decir con ello? Que las labores que viene desarrollando en su empresa, cómo vamos a estar viendo los factores que van a, digamos, quizás más adelante originar una enfermedad a raíz del trabajo que esta persona puede estar desarrollando. Entonces, esa es la diferencia entre salud y salud ocupacional. ¿Y qué vendría a ser la enfermedad ocupacional? La enfermedad va a ser lo que va a contraer la persona como resultado de la exposición de los factores de riesgos como agentes que podamos encontrar en el área de trabajo, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, incluso inherentes a las actividades en el tema laboral. A raíz de que yo tenga una exposición de riesgos, de peligros en mi área de trabajo, yo puedo adquirir una enfermedad y por ser la adquisición de esta enfermedad dentro de mi entorno laboral por las actividades que yo estoy desarrollando, se le va a denominar como una enfermedad ocupacional, ¿correcto? Entonces, ese es el criterio que se maneja en este aspecto. ¿Cuáles son los condicionantes necesarios y o suficientes que de alguna manera se va a estar relacionada a una enfermedad ocupacional? Va a estar considerado cuando va a existir un agente, donde nosotros vamos a poder adquirirlo, en este caso, la enfermedad. Que la gente esté en la cantidad suficiente, excluida de alguna manera en su entorno de trabajo que va a poder adquirirlo para tener una enfermedad ocupacional. Tiempo de exposición suficiente. Según la actividad que yo haga, voy a estar quizás haciendo movimientos repetitivos, eso va a originar una enfermedad muscular. Entonces, eso va a estar enfocado con un tiempo de exposición suficiente. Contacto, penetración o absorción. Van a haber diferentes peligros y riesgos enfocados en mi área de trabajo que vamos a poder adquirirlos, ya sea con el contacto, con la penetración o con la absorción de estas sustancias que me va a permitir, en este caso, una enfermedad ocupacional. Influye también la edad, el sexo, el estado de salud, el alcohol o los deportes. Sobre todo son más propensos a las personas de edad que les pueda adquirir una enfermedad ocupacional por lo mismo que sus defensas son bajas. Va a depender también si hacemos constantemente ejercicio, que vamos a estar de alguna manera sanos en ese aspecto, que cuando tengamos la exposición a unos riesgos específicos que puedan a mí relacionarme a adquirir una enfermedad ocupacional, pueda activarse mis defensas para poder prevenir la ocurrencia de este aspecto. También va a influir el tema del horario, la jornada, método de trabajo y mando. Sobre todo las personas, por ejemplo, que hacemos turnos de noche. Hay empresas que trabajan turnos de 12-12. Y a las personas que, por ejemplo, trabajan de noche son más propensas a tener más enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, cuando estamos en una determinada actividad que requiere una iluminación adecuada, más amplia, y no la tenemos a disposición, estamos propensos a poder tener más adelante problemas en la vista. O también, digamos, cuando no cumplimos nuestro sueño adecuado, a veces queremos hacer muchas cosas durante la mañana o en la tarde, y no descansamos lo suficiente cuando estamos en el área de trabajo. Cuando vamos previos a ir a nuestra área de trabajo, entonces vamos a estarnos como que cabeceando, como queriendo descansar en mi área de labores, y eso origina que me puedan salir ojeras, tener problemas de sueño, y quizás más adelante cuando se hace la rotación de cuando yo estaba haciendo mi una semana de noche, la consiguiente semana me cambian a día,
voy a tener incluso propenso a tener insomnio. Entonces es importante, influye también el tema de los horarios y las jornadas que podamos tener en mi área de trabajo para poder yo adquirir una enfermedad ocupacional. ¿Cuáles son los agentes y fuentes contaminantes que podemos nosotros relacionarlos que son propensos a poder tener una enfermedad ocupacional? En este caso, el ruido. Pero ¿qué tipo de ruidos vamos a considerar los que puede ser una fuente para poder adquirir una enfermedad ocupacional? Por ejemplo, la perforación, máquinas neumáticas, el pulido, las prensas, los compresores. Hemos visto que sus motores tienen un sonido muy fuerte, de unos decibeles muy altos, que de alguna manera cuando estamos constantemente escuchando estos sonidos altos, no a corto plazo, sino a largo plazo, veremos los resultados que podamos tener deficiencia en nuestro signo auditivo. Entonces, por ejemplo, cuando detectamos nosotros si una persona está teniendo problemas auditivos, cuando normalmente comienza a gritar, porque no escucha muy bien, grita. Entonces, si vemos una persona que no habla muy bien y grita, y vemos también que cuando nosotros le hablamos no escucha muy bien, entonces es propenso a que pueda tener un problema de sordera. Otro agente es el tema del polvo, que es una fuente, por ejemplo, de la perforación, transporte de material, la voladura, la molienda. Es por eso que es muy importante que cuando estamos en una área que está expuesto a la emisión de partículas, es importante usar un respirador para poder evitar que esas partículas en exposición puedan inhalarse por nuestro organismo y nos pueda originar una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, eso es muy propenso a pasar cuando es en las empresas ladrilleras. Se utiliza en el horno, por ejemplo, lo que es el carbón. El carbón se aplica para poder generar una combustión, un ambiente de calor en el horno para que pueda de alguna manera cocinarse este ladrillo y pueda salir de una manera óptima para el cliente. Pero cuando se aplica este carbón, por ejemplo, dentro del proceso, que es dentro de un sinfín, emana partículas de carbón, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, cuando hacen la aplicación de este carbón, no utilizan su respirador y van constantemente, de forma diaria, inhalando lo que es esas partículas de carbón y más adelante son propensos a poder de alguna manera tener una enfermedad ocupacional. De alguna manera el empleador, para poder sentir el apoyo a esa persona, le dan leche, ¿no? Pero al final eso no es tan eficiente al 100%, porque el carbón lo tiene en sus pulmones y la leche no le va a permitir botar esa agente contaminante en su pulmón. Y ya he podido apreciar casos que han habido personas que constantemente se dedicaban a eso, han estado inhalando y cuando le hacían, fallecían. Cuando le hacían la biopsia veían pues que el pulmón estaba negro, pues no, mucho peor a las personas que fuman. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Si vemos una área específica que tiene la emisión de partículas, utilizar los respiradores para poder evitar la ocurrencia de absorción de una enfermedad ocupacional, ¿correcto? También otra agente que está considerado a que podamos tener una enfermedad ocupacional son los solventes, por ejemplo, la pintura, el desgaste de superficies. Eso es muy importante. A veces tenemos en nuestra casa personas que nos hacen el servicio de pintado de nuestros cuartos, de nuestra sala, o a veces en nuestras rejas. Utilizamos lo que es la pintura pulverizada, ¿no? Por medio de un soplete. Entonces eso es muy fuerte y hay personas, y la gran mayoría de pintores o maestros de obra que hacen esas actividades no utilizan su respirador. Entonces a corto plazo no les va a pasar nada malo porque el organismo de alguna manera resiste, pero ya cuando llegue en su momento pico va a comenzar a tener problemas respiratorios. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando ya nos está afectando estos olores a nuestro organismo? Cuando, por ejemplo, tenemos lo que es, nos fastidia lo que es la parte de nuestra garganta, o también de la nada descansamos bien nuestras 8 horas y amanecemos como desganados, como agotados. O también otros síntomas cuando comenzamos a toser seguido, ¿no? O cuando respiramos, no sentimos que el aire entra lo suficientemente a nuestro organismo. Entonces ahí son unos factores que ya está originándose o se está acumulando todo eso a poder tener yo una enfermedad ocupacional a raíz de la actividad que yo estoy desarrollando en mi área de trabajo.
Entonces esos son uno de los ejemplos que hay que tener en cuenta, que todo ello nos puede originar a nosotros una enfermedad ocupacional, ¿correcto? Y eso relacionado a lo que es la higiene industrial, ¿cómo lo podemos manejar? Si bien es cierto, va a ser una ciencia y un arte que va a estar dedicados al aspecto del reconocimiento, de la evaluación y el control, que va a relacionarse con los agentes higiénicos ocupacionales. O sea, todo lo que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra industria, lo podemos reconocer, lo podemos evaluar y manejar un control, va a estar relacionado con esos agentes higiénicos ocupacionales. Pueden ocasionar enfermedades, deterioro de la salud o malestar significativo en el trabajador, y es por eso que hay que saber identificarlos en nuestra área de trabajo. Manejar una área en óptimas condiciones, con mucha higiene industrial, con los aditivos, desinfectantes que sean pertinentes, para poder evitar que durante el proceso yo pueda adquirir una enfermedad ocupacional a raíz de la actividad que yo pueda estar desarrollando. ¿Cómo lo reconocemos? Consiste en poder identificar los factores de riesgo que influyen en la salud de los trabajadores, implicando conocer, por ejemplo, el proceso de trabajo. Si yo no conozco mi proceso de trabajo, no voy a conocer al detalle que va a haber en una área específica en la cual, por ejemplo, voy a estar expuesto a un material peligroso, a una sustancia que emana vapores y que me va a poder originar a mí a largo plazo una enfermedad ocupacional. Pero si no sé el proceso, no sabré identificar en qué momento debo de tomar yo las medidas de seguridad para poder aplicar, en este caso, una medida de control oportuna para evitar que trascienda una enfermedad ocupacional al trabajador. Entonces es muy importante conocer el proceso. También hay que saber las materias primas que vamos a utilizar, los insumos y los productos. Retomamos el caso de la ladrillera. Si yo me meto a ingresar a trabajar en la ladrillera y no sé que voy a utilizar, por ejemplo, en este caso, los insumos aditivos de mayor alto riesgo, que es en este caso el carbón en el horno, y me expongo a ese riesgo, no sé, entonces es importante conocerlo para poder aplicar las medidas de control correspondientes para no tener enfermedades ocupacionales. Hay que conocer los métodos de trabajo. Si yo tengo un procedimiento de alto riesgo, tengo que, junto con mi área de salud ocupacional o con mi área de seguridad, el poder implementarlo de forma oportuna para poder yo hacer de forma escrita, documentada, paso a paso, cómo tengo que elaborar mi actividad de forma segura, tomando todas las medidas de control correspondientes para que no me pueda pasar ninguna enfermedad ocupacional. Y también conocer las instalaciones y los servicios, porque, por ejemplo, yo puedo estar en una área de trabajo que utilice sustancias químicas y de pronto me puede salpicar a la vista, me puede caer en la parte interna. Entonces, si yo no conozco, por ejemplo, dónde se encuentra lo que es el dispositivo que hace el lavado de los ojos, entonces puedo estar ahí solo en el área de trabajo sin que me pueda nadie atender de forma oportuna y me puede llegar a trascender esta enfermedad ocupacional como perder nuestra vista. Entonces, si yo conozco las instalaciones donde están mis equipos de emergencia, voy a poder atenderme de forma oportuna ante un suceso que pueda pasar en mi área de trabajo. Hay que manejar también el tema de la evaluación. Hay que determinar la exposición y el riesgo de la enfermedad a través de la comparación de la cantidad del agente ambiental presente con los estándares máximos permisibles. ¿Qué quiere decir con ello? Que tenemos que evaluar la exposición que nosotros tenemos en nuestra área de trabajo para poder saber el nivel al cual nos encontramos expuestos a estos peligros y riesgos en nuestro medio ambiente. ¿Cómo lo sacamos? A través de los muestreos, a través de los monitoreos. En este caso, nosotros, conforme a la normativa, nos establece que una vez al año tenemos que hacer nuestros monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, para poder saber la situación que nos encontramos en mi empresa, en las áreas de trabajo de alto riesgo, y poder aplicar medidas de control que correspondan para que al trabajador no le pueda adquirir una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, en los laboratorios, en las industrias, tenemos un área de calidad, y en esa área de calidad tenemos un laboratorio, que sobre todo esas personas son las más propensas a poder adquirir una enfermedad ocupacional en todas las industrias, porque están utilizando diferentes aditivos, diferentes sustancias que aplican a los insumos o artículos que elaboran para poder verificar su calidad
de ese producto final que se va a proporcionar a los clientes. Entonces ellos son muy propensos a poder adquirir esas enfermedades, pero si nosotros no aplicamos unas medidas de control eficientes, esos trabajadores a largo plazo pueden llegar a fallecer. Eso nos conlleva a poder aplicar una medida de control determinante que pueda de alguna manera ser opciones preventivas que eviten y minimicen la probabilidad de enfermedad a través de los controles, conociendo siempre la fuente, la trayectoria, el nombre y la organización del trabajo para poder saber muy puntualmente quiénes son los indicados a poder atender el control de este riesgo que estemos expuestos al momento que puedan ocurrir. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los agentes higiénicos ocupacionales y su clasificación para poder conocer de qué forma se detallan la exposición a que podamos tener una enfermedad ocupacional? Tenemos lo que son los agentes físicos. ¿Cuáles son los agentes físicos? Lo vamos a denominar a lo que es el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, la iluminación, la radiación no ionizante y ionizante. Hay que tener en cuenta eso, que hay áreas de una empresa, sobre todo por ejemplo en hospitales, que en el área de rayos X se generan lo que son las radiaciones ionizantes. Hay que tener mucho cuidado, por eso que tienen una infraestructura especial para evitar que pueda generar daños a las personas que están aledañas a esa área de rayos X. Y también las no ionizantes, por ejemplo, nuestro celular, ¿no? Entonces las antenas forman ambientes de radiación, pero que no son ionizantes, que también pueden originar problemas a nosotros en el largo plazo. Y los agentes químicos va a ser considerado lo que son el aerosol, que vamos a tener en los aspectos de polvo, niebla, humo y humo metálico, incluso el gas y el vapor. Todo ello va a ser considerado como un agente químico. También tenemos los agentes biológicos que vamos a tener en cuenta dentro de mi área de trabajo, qué bacterias, qué hongos, qué virus y qué vectores voy a tener a mi disposición en ese ámbito de trabajo, que se tienen que detectar de forma oportuna para poder aplicar las medidas de control correspondientes. Cuando hablemos de factores ergonómicos, ¿qué veremos en el área de trabajo? Veremos al personal qué movimientos desarrollan en su día a día en su área de trabajo. Veremos las posturas que ellos desarrollan, si hacen su actividad de pie, lo hacen sentados, lo hacen inclinados, si agachan a coger una carga de forma, digamos, no recta, sino en diagonal, de costado. Entonces están haciendo un sobreesfuerzo. Está considerado que puede alzar 24 kilos y alza 30, 40 kilos, ¿no? Entonces, en este caso, hay que saber el aspecto de qué están desarrollando, su ritmo de trabajo, si están desarrollando pausas activas o no. Por ejemplo, cuando es un espacio confinado y hacen una limpieza del hidrocarburo y de forma continua 3, 4 horas y no hacen un descanso, una pausa dentro de 20, máximo 30 minutos, entonces todo eso se va acumulando y va a generar una enfermedad ocupacional al trabajador, ¿correcto? Entonces esos son los agentes que de alguna manera tenemos que tener en cuenta que están presentes en nuestra área de trabajo para poder atenderlos de forma oportuna.